entrenamos, desconectamos, tío, nos quita todos los problemas y realmente nos hace obviamente felices. Y disculpa por decir así, pero es que es verdad. Como veis, hoy estoy grabando aquí con mi amigo Teto. Vamos a preguntar a la gente por la calle por qué entrena. Vamos allá. Vamos a darlo. Con Jorge y Jonás, dos cracks de la calistenia que yo sinceramente ya los conocía un poco por redes. Vamos a empezar un poco por cuánto lleváis entrenando, más o menos vosotros dos. Mira, justo en septiembre vamos a hacer 4 años de calistenia. 4 añitos y... Sí, empezamos a la par, empezamos un poco haciendo gimnasio. Yo empecé un poco antes, que soy mayor que él, le saco 4 años. Y la verdad que luego él me metió un poco en el mundillo de la calistenia y realmente nuestro recorrido ha sido un poco a la par. ¿Y antes de la calistenia habías hecho algún deporte o alguna otra cosa? Sí, mira, nosotros somos hermanos, entonces casi todo lo hemos hecho juntos, porque siempre hemos tenido como esa unión de compartir hobbies y de compartir deporte. Entonces nosotros hicimos powerlifting en un inicio, luego nos pasamos al mundo de las artes marciales, competimos en artes marciales y luego ya descubrimos la calistenia. Y la calistenia realmente ha sido lo que nos enganchó, porque fue, en mi caso, más concreto fue el deporte en el que vi que no necesitabas tanto de un preparador, sino que informándote, pues conseguía escalar más, porque yo sí que en los otros deportes sí que me consideraba un poco estancado, también por esa falta de un mentor, ¿no? Y en este dice, hostia, estaba creciendo el deporte, luego también, pues como todos, supongo, ahí en esa época quien estaba Geray, Nordin y toda esta peña, y en YouTube, pues informándonos y creciendo poco a poco y conociendo a los chavales en el parque, y aquí estamos. Vamos a ligar esta pregunta con la siguiente, que para mí es la más importante del vídeo, que es un poco el motivo por el que empezaste a entrenar. Vale, Es el mismo, así que cuéntalo tú si quieres. El motivo básicamente es que nos encantaba el deporte y el factor detonante fue que, como te he dicho, nos encantaban las artes marciales y vimos una película que se llama Never Back Down y vimos a Jack White, que es un tío que está enorme, está mamadísimo, y le íbamos dando un muscle up y lo hacía lastrado, lo típico con ladrillos, no me acuerdo, con algo así súper impactante. ¿En Never Back Down? La 3 creo que es, la 3. No lo sé, pero justo en la 2 o la 3 se tiraba justo más con la 3. Y Jorge y yo lo que pensamos, pues bueno, nosotros tirábamos, pues sí, sentadillas, nos gustaba entrenar fuerza. Y realmente no teníamos muscle up, teníamos dominadas lastradas y dijimos, este cabrón está tirando ese muscle up que ni siquiera tenemos uno, ¿sabes? Lastrado con 25 kilos o algo así, dijimos, algo estamos haciendo mal. Teníamos unas barras de mierda, la de casa teníamos unas barras de mierda y dijimos, pues tío, mañana vamos a aplicarnos otro que saque la muscle up. Y así empezamos, sin saber qué era y... Una película, tío, totalmente. Hay que ver esas pelis. Buenísima, ¿eh? La primera es la mejor. Sí. Podremos ver la película y todo. Está muy bien, tío. Y luego el mensaje de un poco de motivación. También ves que, como en la película, la primera, ¿no? Que el chaval tiene problemas emocionales de lo de su padre y todo esto, y al final el deporte le saca un poco de eso. Pues sí. Yo creo que también hemos tenido una vida un poco complicada realmente. Y es verdad que la calistenia, tío, lo que siempre dice Jorge, cuando entrenamos, desconectamos, tío, nos quita todos los problemas y realmente nos hace obviamente felices. Y disculpa por decir así, pero es que es verdad. Y conocer a gente, de hecho, hasta tal punto en el que venimos 4 colegas al parque de Barcelona, porque para nosotros este es el mejor parque que hay en España, de mochileo. Un gusto conoceros, porque ya digo, Jorge, tú igual lo sabías. Sí, claro. Me ha reventado que hemos venido del viaje, tío, y la había pues qué guay, tío. Luego ya todos los valores que aprendes en el deporte los puedes extrapolar perfectamente a tu vida cotidiana, todo lo que es la constancia, el esfuerzo, la dedicación. Entonces, top. ¿Qué le diríais? Tanto a alguien principiante como a alguien que diga, hostia, estoy empezando a entrenar, pero me cuesta ser constante, no consigo pillarle el gusto, no consigo estar ahí. ¿Qué le diríais, no, a esas personas? Yo te voy a dejar responderla a ti porque yo he sido muy así, tío. Yo he sido un principiante que gracias a mi hermano me he metido, pero es verdad que yo he sido vaguete, me costaba, me daba mucha vergüenza empezar y el que me tiraba el carro es él, así que el que sabe de cómo un poco esto es Jorge. A ver, yo personalmente lo que siempre digo a la gente, a mis amigos por ejemplo cuando me insisten de cómo puedo empezar a hacer deporte o me quiero apuntar al gimnasio pero no soy constante. Yo lo que digo es que realmente la clave es encontrar algo que te guste. Da igual que sea cricket, gimnasio, baloncesto, ajedrez,
que también es un deporte, encontrar algo que te guste, porque en el momento en el que tú encuentras algo que te gusta, estás jugando, es diversión. Tú no vas como por una obligación. Es como cuando de pequeños en el recreo, o sea, estabas en colegio, sonaba el timbre y te ibas al recreo, y era diversión, era disfrute. A jugar, total. Entonces, yo digo eso, no hace falta que sea algo en concreto, ir probando muchas cosas hasta que realmente te quedes con algo que te llene, que te guste. Y luego, si puedes compartirlo con la gente que quieres, como yo, por ejemplo, con mi hermano, que la amo aquí con locura, y tengo la suerte de poder compartir mi pasión con él, pues ya es que vas a entrenar por cojones, no cabe otra. Sí, literal, exacto. Es verdad que yo creo que también, a mí por ejemplo me ayudó un montón efectivamente tener un apoyo, porque es verdad que al principio creo que, muy de Jorge, tienes que encontrar lo que te gusta, pero al principio siempre los miedos, la vergüenza, te va a poner unas barreras, aunque ese deporte en el fondo te llame, ¿ves? Como a nosotros nos llama la calistenia. Entonces es verdad que es rodearte de gente, la calistenia por ejemplo es un público que es muy abierto, que te va a ayudar a dar un poco los pasos, vencer ese miedo, echarle un poco de huevos y ovarios, y animarte, y como dice Jorge, al final cuando entras en ese mood y ya no hay vergüenza, no hay miedo, y entras en el mood un poco de disfrute, la verdad que te enamora, como dice él, la calistenia u otro deporte en general, ¿no? Pero que hay que darle un try a todos los deportes, efectivamente, que la gente dice lo típico de no, es que a mí esto no me gusta, pues como dice Jorge, puede ser, te gusta otro deporte, pues pruébalo, ¿no? Pero pruébalo. Búscalo. Un montón, vamos, tienes un montón de tiempo, sale huevos, rodeate de gente como vosotros, ver gente genial, tío, y a gozarlo, tío, y a entrenar y a estar sano. Pero nada. Jorge, Encantado, tío. Nada, un gusto, Un de verdad, placer. chicos. El placer es Sí, nuestro, muchísimas ¿verdad? gracias. Y vamos a apoyaros un montón, tío. Merci, ¿eh? Nada, tío, un gustazo, de verdad que Hermano, feliz de veros, tío. Estamos acá con mi bro Edu. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás, mi brother? A ver, hermano, mira, empezamos con esta rápida y pequeña entrevista. Quiero primero preguntarte, ¿desde hace cuánto entrenas tú, hermano? Entreno desde pequeño. Dejé de entrenar varios años, pero desde hace 2 años retomé otra vez como el entrenamiento, porque tuve una lesión en el hombro. ¿Te dedicas a la calistenia básicamente o haces otro tipo de juego? Más que todo calistenia, freestyle fútbol, skateboard, surf también le meto. Y sí, gym normal, sí, soy activo. De Todos todo. los deportes que salen por ahí, De si todo. estoy ahí activo y tengo energía, de repente le meto. ¿Qué fue a ti lo que te motivó a entrenar? ¿O siempre ha sido...? Hermano, yo pienso que lo que por lo menos a mí me ha jalado a este mundo es que me ayuda mucho a drenar la negatividad por lo menos cuando uno piensa muchas cosas, ¿sabes? Entonces como que eso me ayuda a liberar el estrés y estar más tranquilo. ¿Tú crees que eres más fuerte mentalmente por el simple hecho de entrenar? Pienso que sí te ayuda, bueno, te ayuda un poco. De alguna manera te ayuda, si mejoras físicamente, el hecho ya de tú verte mejor, pienso que eso aumenta tu autoestima. Y en cuanto a lo otro que te dije anteriormente también, que te ayuda a tener la mente más fresca y eso, sí, eso que sube. Y por último, una recomendación que le puedas dar a la gente que siempre quiere entrenar. Al principio no es fácil, pero con el tiempo, la constancia y la disciplina lo vas haciendo como una rutina y parte de tu vida. Llega un momento que ya tienes varios días sin entrenar y ya como que lo extrañas, ¿sabes? Tu cuerpo te lo pide, tu mente. Ya lo necesitas y la vaina te ayuda. Te suma, bro. Sí, claro. Bueno, hermano, pues muchas gracias. A ti, brother. Es todo y gracias. Estamos acá con Bruno. Gracias, hermano. ¿Cuánto que entrenas tú, hermano? Pues hará más de 7 años. Empecé con todo el tema del gym y tal, por un tema más estético. No me veía bien, no estaba conforme con mi cuerpo. Y a medida que fue avanzando y tal, me fue gustando. Cada vez es una cosa que cada vez te gusta más. Cuando más progresas, más facilidad tienes y más te lo pasas bien, más facilidad tienes para divertirte entrenando. Y hasta el día de hoy, que soy viciadísimo a entrenar, no puedo vivir sin entrenar. Y al final creo que como casi todo el mundo que entrena así serio y le da duro, no podemos vivir sin esto porque al final es como un estilo de vida. ¿Tu motivación por entrenar fue más o menos cambiar tu Sí, físico? no estaba ¿No estás como inseguro y tenía pues problemas, estaba cohibido cuando por ejemplo venía aquí a la playa y bueno, por eso empecé a entrenar por un tema estético, digamos, ¿no? Como el que se quiere ver bien y ahora pues para nada es eso, ¿no? Ahora es como rollo Dragon Ball, como intentar buscar el Super Saiyan 4, tío, ¿sabes? Por último, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que recién quiere empezar a entrenar? Bueno, pues que no tenga miedo, que lo pruebe y en verdad poco más. Yo la verdad que tuve como un impulso para empezar, no necesité como la ayuda de nadie, digamos, pero toda esa gente que necesite ayuda o lo que sea, que no dude en ir con un amigo, que no dude en mirarse un vídeo de motivación o lo que sea, porque al final está guay, tío.
Muchas gracias por la entrevista. Ya, pero bueno. Ya verás, va a ser súper rápido. ¿Le damos? Estoy aquí con Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? Bien. Más que nada, para que lo sepan todo, un poco todos, ¿qué deporte o qué deportes practicas tú? Bueno, antes hice gimnasia artística. Como no es tan flexible, necesito un gimnasio, ahora he cambiado más a la calistenia. ¿Y llevas muchos años haciendo ejercicio? Toda la vida casi. Desde pequeñita. Nunca lo hice a un nivel muy alto con mucha intensidad, pero fue más la constancia que me llegar hasta aquí. ¿Cuál dirías que es la razón o el motivo de por qué entrenas? ¿Por qué haces ejercicio? Me alivia el alma. ¿Vale? Alivia. Bueno, yo vengo aquí porque es una mezcla entre tomar el sol, estar con amigos, socializando y porque me siento mejor después de bañar. Me da energía después de estar sentado todo el día en el trabajo. De todo lo que haces, porque como he visto haces bastantes cositas diferentes, si tuvieras que elegir una, ya sea un deporte o una habilidad, ¿cuál escogerías? ¿Mortales? Sí. ¿Vale? Puedes mostrarnos. Volar por el aire. Quiero No, ver no. eso. Lo puedo hacer con la boya en la arena, o sea, como un trampolín, una cama elástica, o como salida de la barra. Vale. No lo hago en el suelo duro porque ya soy un poco mayor. Me duelen las rodillas y lo hago. Sí. ¿Qué edad tienes? Casi 30 años. Como yo. ¿En serio? Tiene la gente en Barcelona, weón. El deporte. Vamos a por la última pregunta, Larisa. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a entrenar, es decir, un principiante, o incluso a alguien que ya ha empezado pero que le cuesta mucho estar ahí, ¿qué le dirías? Pues a alguien que no le cuesta, debería empezar poco a poco, con mucha técnica, de una forma más sostenible y no romperse todo el hombro y todas esas articulaciones. Para alguien que no se puede motivar, pues la verdad que no sé, porque siempre he tenido motivación, a mí no me cuesta llegar. Pero igual buscarse alguien, un compi para hacer deporte juntos, hasta apuntarse a una clase y hablar con la gente, porque aquí todos son muy amables, todos quieren ayudar y si les preguntas, Larisa, muchísimas gracias. No. Corte. Yo espero, pero tampoco puedo esperar mucho. No puedo hacerlo siempre, hace ruido. Dale. Mira. Nice, qué buena. Bueno, aquí estamos con Alessio, ¿vale? Que estaba aquí entrenando en el parque, así que vamos a conocer un poco más de él. Alessio, tú, ¿cuál es un poco el deporte que haces ahora y cuánto tiempo llevas haciéndolo? Calistenia y más o menos 3 días, 2 horas toda la semana. Vale. Es decir, ¿cuánto llevas desde que has empezado? Un año más. Un año más o menos. Vale. Gracias al Barcelona. Empezaste aquí. Sí, porque tiene mucha gente que te ayuda a empezar, Ajá. que es bueno ¿Por qué empezaste a entrenar? ¿Cuál fue tu motivo para empezar a entrenar? para relajarme de los estrés del trabajo. Claro. O sea, tu momento un poco más de escape, ¿no? Nada aquí, Porque trabajas muchas horas al día o... todo el día. Es como 16 horas. Imagínate que alguien no está empezando a entrenar, un principiante. ¿Tú qué consejo le darías igual a él? Ya que has empezado hace un añito, ¿no? Hace poco, pues igual, ¿qué le podrías decir a esa persona? De no pararte si no te gusta hacer ejercicio, porque al final la mejor cosa es siempre hacer ejercicio. Cuando no te va, ¿cómo se dice? Cuando no te va de entrenarte, es el momento mejor para entrenar. Cuando no te apetece entrenar, ¿Cuándo no te cuando no te apetece, ¿no? apetece? When you don't feel like training, right? Apetece. Sí, cuando no te apetece entrenar. Cuando no te apetece entrenar, es el momento mejor para entrenar.
O sea que los días que más cuesta son realmente los que, Sí. en este caso cuando estás empezando, marcan la diferencia. Claro, es fácil cuando estás bien, ¿no? Pero es complicado cuando no. Ya cuando estás mal y tienes que seguir ahí. Exacto, exacto. Pues oye, Alessio, mil gracias. No, a ti. ¿Vale? Y nada, oye, que vaya bien el resto del entreno. Gracias, gracias. Pero ¿y cómo así has llegado a tener este nivel de fuerza? Entrenando. ¿Ya hace cuánto entrenas? Un año, no, bueno, si contamos las lesiones, 2 años y medio. Pero sí, pero sí, así contando 1 año y 11 meses, más o menos. Como que seguido. Sí, ¿Y solamente calistenia o entrenas otra cosa? calistenia y pulsos. Ah, pendejo eres. Por eso me ha dicho, hay que hacer así. Sabía que me ibas a... Quería humillarte. Hermano, escúchame, ¿tú eres ruso? Sí. ¿Tú también eres ruso? ¿Y qué fue lo que te motivó a entrenar, a empezar a entrenar calistenia? Por su culpa. ¿Ya ves? ¿Pero qué dices? ¿Cómo te Porque hacía gym artística. ¿Tú hacías gimnasia artística? Sí. Hace mucho. Y ella me enseñaba. Y ahora yo le enseño. ¿Quién sacó 3-6 primero? Pero porque, a ver, yo digo, Joel, prueba esto. Claro, pero yo en ese momento no hacía calistenia, ¿sabes? Iba a poner a las barras y ya está. Pero no entrenaba, por eso. Hacía más dominadas que yo. No, ya, eso ¿En serio? sí. Le ganaba en pulso antes. ¿En serio? Sí. O sea, tú me ganas también pulso. No, qué va. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que recién quiere empezar a entrenar? Pues que haga flexiones, dominadas y muchas sentadillas. ¿Tú qué le podrías Yo, recomendar bueno. a una persona? Es lo que le falta. Aún- Pesado. Joder, Bueno, ¿es tu no, hermano? ya, claro. Igual. Siempre critico, no, bueno. Bueno, aunque no haya motivación, que le deis, chicos, ¿vale? Pues eso. Ya está. Con música, sobre todo. Con música. Quiero entrevistar. Porque, ¿sabes qué? Tío, mira, quiero que enfoques esto aquí. Yo la he visto entrenar a ella free y me sorprende mucho porque es una de las pocas chicas que he visto aquí entrenar calistenia y hacer freestyle. Así que quiero que me cuentes un poquito, hermano. ¿Cómo si te animaste a hacer freestyle? Bueno, yo después de la gimnasia, en plan, dejé de entrenar un tiempo. Y pues un día fuimos a las barras de Lloret y ahí pues me motivaron y todo. Y claro, yo era muy tímida, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo pues me acostumbré y eso, y ahora, bueno. Está bien. ¿Y qué piensas de la gente que, por ejemplo, como que minimiza a las chicas a entrenar ejercicios, deportes como el freestyle, como el calistenia, o que limita a una mujer? ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Qué opinión podrías dar acerca de eso? A ver, a mí me parece mal porque en verdad las chicas podemos hacer más de lo que creen, ¿no? Y bueno, o sea, hay muy pocas chicas que entrenen aquí en Barcelona, pero bueno, que yo encantada de enseñar y todo, si alguna quiere, pues... Ya ven, si vienen a entrenar en algún momento a Barcelona, entre hermanos, se van a topar esta bestia, así que ya saben, pura motivación, hermanos, calisthenics, toda la vida. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Verónica. ¿Qué te pareció las entrevistas? Interesante, ¿no? Yo creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo. Hay ¿eh? cositas. Como veis aquí, la introducción con Teto y el final con Teto. Así es como va a ir este vídeo. Así es como tiene que terminar todo final feliz. Con los protagonistas, hermano. Esa es. Así que nada, hermano, si quieres empezar a entrenar, lo que te recomiendo es no pensarla. Sal, entrena, Exacto. haz, levanta el culo, entrena. Poco a haz lo poco, que quieras, pero sal. tío, y haz lo que quieras. Entrena vóley, básquet, fútbol, calistenia. Intenta todos los deportes que quieras y enfócate en el que más te guste.